Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a un programa más de Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre finanzas e impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias por acompañarme en un episodio más de Entre Finanzas e Impuestos. En este programa tenemos hoy un invitado de lujo, el maestro Andrés Mateos, con quien vamos a platicar precisamente temas relacionados con la declaración anual 2024, misma que precisamente en este mes de marzo estamos por presentar. Así que le doy la bienvenida a mi buen amigo Andrés Mateos para saludarte y agradecerte tu presencia aquí para poder platicar respecto a este tema de la declaración anual, porque como sabemos, básicamente los contadores se basan mucho en los temas contables y fiscales, pero olvidamos lo importante que son los temas jurídico-corporativos. Y de ahí que la obligación nace del artículo 181 y 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde tenemos la obligación de llevar a cabo las actas de asamblea ordinarias, mismas que estoy casi seguro, y salvo tu mejor opinión y experiencia, muchos amigos contribuyentes, personas morales, no las llevan a cabo. Y de ahí el gran problema, el gran dilema que estamos por resolver hoy y desde luego orientar a nuestros amigos empresarios para que pongan especial atención a este asunto porque es de vital importancia. Así que Andrés, platícanos, ¿qué nos comentas al respecto? Gracias, Sergio. Muchas gracias primero por esta invitación a tu programa y aprovecho para saludar a toda tu audiencia. Muchas gracias. Espero que participen con nosotros, que le den clic al programa para compartirlo, también para platicar en el chat, si es posible. El tema es interesante, puesto que estamos en temporada, ya en el mes de marzo, de las declaraciones anuales, personas morales, hasta el 31 de marzo. Es importante tenerlo bien en agenda. Y por otra parte, como bien dice Sergio, el tema de declarar los impuestos tiene que ver con un tema de ingresos y de egresos. El pago de contribuciones, que es una obligación, no es potestativo, no es que si quiero o no lo quiero, es una obligación. Y el cumplir a tiempo siempre nos va a traer una contabilidad sana, una actividad ante el fisco sana. Y también, por supuesto, que el tema de declaración de impuestos tiene que ver con áreas jurídicas, financieras, contables y fiscales, de las que vamos a estar platicando con mucho gusto. Por supuesto, el tema corporativo, las actas de asamblea, porque ante todo, y comulgo con estas personas que afirman que la contabilidad en principio es financiera. Después de lo financiero, deriva todo lo demás. Así es, maestro. Entonces, ¿qué hay de aquella obligación que acabo de mencionar respecto a la obligación de llevar a cabo la elaboración de las actas de asamblea ordinarias? ¿Qué deben contener estos documentos, esta obligación que va muy allegada, desde luego, a los libros corporativos, a las obligaciones que tienen las empresas, personas morales, en tener que asentar en algún instrumento corporativo lo que sucedió en el ejercicio inmediato anterior? Sí, tienes toda la razón, Sergio. Es más, también te doy toda la razón por cuanto que dijiste. Estoy casi seguro, quítale el casi, ¿verdad? Estamos seguros que muchas empresas, y desafortunadamente el dato nos lleva a decir que la mayoría de las empresas
no elaboran sus actas de asamblea cuando es una obligación a nivel de ley general de sociedades mercantiles que al concluir el ejercicio fiscal dentro de los 4 meses siguientes, esto es diciembre, enero, febrero, marzo, abril, se tenga que elaborar un acta de asamblea ordinaria. ¿Por qué? Pues porque finalmente tiene que ver con la información financiera de todo un ejercicio fiscal. Es decir, las empresas tienen un por qué constituirse, generar utilidades, Claro, Sergio. Y los socios participan dentro de una empresa con esa intención. ¿Cuál es el total de mis utilidades? O en su caso, pérdidas fiscales. Pero eso no lo sabemos. Eso lo proporciona un informe financiero por correcto. parte del administrador único o el presidente del consejo de administración para quienes tienen como órgano de administración un consejo. Como quiera que sea, el presidente del consejo o el administrador único tienen la obligación de informar a la Asamblea General de Socios o Accionistas, que es la máxima autoridad, porque el administrador es quien representa, quien lleva esa voz. Pero la máxima autoridad en una persona moral es la reunión de sus socios o accionistas, que reunidos conforman la Asamblea General. Pues quien lleve la administración tiene el deber, la obligación de informarle a los accionistas cómo fue ese ejercicio en lo financiero para que de ahí se tome otra decisión. O me das utilidades en proporción, en función a mis acciones, al tipo de acción que tenga, porque hay acciones preferentes, hay acciones de goce, hay acciones con derechos económicos, con derechos corporativos, en fin. ¿Cuánto me corresponde? Aprobemos los estados financieros. Y una vez que todo esto esté hecho, ahora sí, me das mis utilidades del ejercicio o las dejamos en la empresa y las pasamos a lo que se llama CUFIN, que son cuenta de utilidad fiscal neta, ya utilidades que han pagado impuestos y ahí van a estar conservadas para cuando tomemos la decisión de repartirlas. Pues nos acabas de dar información importante respecto a los dividendos para los socios. Y cómo es que funciona esto finalmente en repercusión a una CUFIN? Pero también, previo a esto, y hay algo que también no sucede, y por eso es la importancia de este tema, la utilidad del ejercicio, la reserva legal. De esto que nos platicas, maestro. Es una obligación, es importante asimilarlo así, señores contadores, abogados, empresarios, asesores fiscales. Es una obligación constituir cuando menos el fondo de reserva legal, que se integra con la participación del 5% de las utilidades anuales hasta llegar a una quinta parte, al 20%. Bueno, es un mínimo, se puede tener más. ¿Y por qué digo una obligación de cuando menos el fondo de reserva legal? Porque las empresas pueden tener otros fondos. Yo acostumbro sugerir a las empresas y redactar en sus estatutos otro tipo de fondos. Porque, ¿qué te Claro, parece, Sergio? Un fondo para realización de proyectos en mejora del objeto social. claro, Vaya, si tu objeto social es, vamos a pensar, de una constructora, ¿no? Edificar. Y quieres poner un edificio inteligente, meter tecnología inteligente, cámaras, inteligencia artificial, todo esto, pero no tienes el dinero, o si lo tiene la empresa, aún no hay un dónde mandarlo, dónde poderlo invertir. Entonces, yo soy de las personas que sugiero, vamos a crear un fondo, además del de reserva legal, de realización de proyectos. Entonces, ahí va un fondo. Pero también puede suceder que de pronto un accionista pues tenga un día desafortunado y tenga un mal día y una necesidad de atenderse en un hospital, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta hoy atenderse? claro. Sí, no.
Entrar a un hospital mínimo son 30,000 Y pesos no de depósito. tenemos aprobado todavía los estados financieros ni nada de esto. ¿Por qué no podemos gozar de un fondo? Porque es la empresa, para eso Claro, te constituyes. Entonces, puedo tener un fondo para contingencias y así es. previsión social. Y o hasta en beneficio de los mismos socios para Claro, un seguro de gastos médicos en caso de así podemos hacer el requerirse. seguro de gastos médicos, el famoso hombre clave. ¿Correcto? Eh, es decir, una empresa es una fuente de producción, de trabajo y de riqueza. Estamos entrando a un territorio en donde podemos encontrar una mina de oro, que se trata de los estatutos constitutivos. Claro, Y esto es nada más una pequeña parte que nos refiere a la Asamblea Anual Ordinaria, sí. pero ahí se toman acuerdos tan importantes como los que estás mencionando. Y en este sentido, entonces, estamos también haciendo mención a los ingresos y a las deducciones. Claro, Hablaste de proyectos que pudiera llevar a cabo la empresa. sí, Hablaste de gastos que pudieran ejecutarse a favor de la empresa o a favor de los asociados. sí. ¿Correcto? De tal forma, es de ahí la vital importancia entonces de este instrumento anual que nadie hace. Así es. Y yo quiero seguir la ruta que en este momento tú vas Correcto, marcando, Sergio. correcto. Yo nada más voy llenando esa ruta que tú vas Muy poniendo, bien. haciendo comentarios. Tú dices, hablamos de deducción, ¿no? Hay una característica en la ley del impuesto a la renta, por supuesto, artículo 27, fracción primera. La deducción de un gasto puede realizarse en función de que sea estrictamente indispensable para la realización del objeto social. Si no tiene que ver con eso, ejemplo, vámonos al bar a tomar unas copas, nada tiene que ver con mi objeto social, Claro, vamos a comprar lo que tú quieras, un accesorio, nada tiene que ver con mi objeto social, un librero, pues no tiene que ver, entonces no va a ser deducible. Pero en función de que ayude a la cadena de producción, ayude a realizar alguno de los puntos establecidos ahí, con las formalidades que establezca la ley, y digo con las formalidades porque primero debemos tener un comprobante fiscal, probablemente un contrato, un proyecto, lo que denominamos materialidad, para que vayamos a una deducción, por supuesto un registro contable, ¿no? claro. A la deducción. De tal manera que los otros gastos y acuerdos que se pueden tomar por la asamblea pueden caer en el rubro de la previsión social. Correcto. La previsión social que tiene que ver para la mejora, la salud, el bienestar de quienes conforman ese ente societario. ¿Esto es posible? Sí es posible, porque fíjate que incluso hay quienes pueden enfermarse dentro de la labor que realizan cotidianamente Correcto. en su empresa. Pues si estás 8, 10, 12 horas, puedes adquirir alguna enfermedad. Es también razonable que puedas tener un seguro de gastos médicos, una ayuda para consultas. La vista, los ojos se te dañan en la máquina, en la Claro, computadora. claro. Necesitas anteojos, necesitas ir con el oculista. Todo esto, por supuesto que tiene que ver con la realización de un fin que tiene que ver con la empresa. Entonces, yo lo que les pudiera recomendar también es tampoco abusar de las figuras, porque Claro. entonces ya se convierte en algo inapropiado. Pero dijiste algo que es muy cierto y que reza el artículo 27. Deben ser estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad económica del contribuyente Sí. o preponderante, ¿sí? De tal forma que hablaste de gastos de previsión social, ok, puede ser, pero también administrativamente, pues sí se vale que podamos comprar el librero, porque nos ayuda a llevar cierto orden en el desarrollo de la actividad a nivel administrativo, pero el abusar, como acabas de mencionar, de las figuras, yo considero que mientras sea precisamente razonable Mm. en el sentido de poder desempeñar la actividad económica, no tendríamos por qué estar señalando ese abuso, ¿no? Sí, vamos a suponer,
en la literatura que tienes, el librero y los libros. Bueno, son libros jurídicos, contables, societarios, corporativos, está bien. A lo mejor si metes un libro de magia blanca, Ah, claro, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Y dijeras, bueno, me costó carísima esta O la enciclopedia. novela, O, la o no- el o cuento. el cuento. Pues, oye, está muy cara esta obra, son 20 tomos, ¿no? O hasta el hecho de por qué tener una televisión, Una pantalla, una ajá, pantalla. muy, Ujú. muy grande. Y, en fin, también hay que ir a un tema de razonabilidad en la erogación, no abuso de las figuras. Y todo esto tiene que ver también con los criterios eh, que da a conocer el Servicio de Administración Tributaria, que denomina como no vinculativos, Correcto. con lo que no está muy de acuerdo, con lo que dice esto Sí, no, pero no al final camina, son ¿verdad? criterios, Son ¿verdad? De la criterios. autoridad. Pero, por ejemplo, el hecho de la pantalla. La misma pantalla puede servir para que capacitemos a nuestro personal, Ah, sí, ¿verdad? Para que podamos claro. atender a capacitaciones remotas, hoy que está tan de moda el tema de las tecnologías, de la comunicación. Entonces, sí hay cosas que se valen y entraríamos a un tema también de razón de negocios incluso, Ah, sí. 5A de nuestro Código Fiscal de la Federación, en donde por la estricta indispensabilidad para poder llevar a cabo nuestro negocio, es razonable que compremos una pantalla y eso no va a deprimir la utilidad del contribuyente por la compra de algo que va a ser en uso del fin de la sociedad. Pero lo acabas de decir y muy bien, Sergio, muy bien, cuando dices para capacitar. Va. Bueno, necesitamos llevar una bitácora en donde en También. tal fecha invitaste a tal ponente, tal expositor, tendrás algunas fotografías, tendrás registro Correcto. de tu asistencia y tendrás una memoria. Y esto fue lo que se hizo en el curso y ahí está, ahí hay un video incluso. Tiene que ver que por el otro lado dijéramos que aquí en tu oficina, bueno, tú tienes una pantalla aquí razonable, bien para tu espacio, pero a lo mejor compraste 3 pantallas más y las tienes en tu casa. ¿No? Bueno, entonces ya hay un tema de discusión. ¿Son o no son? ¿Las metemos o no las Las metemos? llevé prestadas, Están ¿no? prestadas mientras. Por eso decimos, en realidad, estamos poniendo ejemplos Claro, prácticos, nada más, estimado auditorio, ejemplos prácticos, porque si lo cambiamos de pantallas a vehículos, a mobiliario, a lo que tú quieras, ¿no? hasta uniformes, ropa. Ropa, muchas cosas que los abogados y los contadores, especialmente los que nos dedicamos al tema fiscal, debemos empezar por ahí en asesorar a nuestros clientes a qué sí puede entrar, porque tampoco se vale que todos los gastos de familia quieran entrar Ah, o de claro que no. amigos y No, demás, las ¿no? vacaciones, no. No, 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 no. Para no contaminar, para no meter en problemas a tu empresa. Cuiden una empresa. Si una empresa es sana, es como una planta. Si tu planta va muy bien, creciendo muy bien, bueno, a mí me gustan mucho las plantas. Y entonces cuido que no tengan ¿cómo se llama? Insectos y este tipo de plagas. Y si alguna la tiene, pues hay que quitársela para que no contamine lo demás. Entonces, una empresa, pues hay quienes son grupos de empresas. Claro. Cada empresa debe ser sana perfectamente. Si tienen operaciones entre ellas, partes relacionadas, deben tener precios de transferencia, en fin, para no contaminar a las demás. Oye, pero acabas de platicar de otro tema que incluso va involucrado en esta acta de asamblea Mm, ordinaria. Y bueno, antes de entrar a ello, tu analogía de la planta, yo la hago, pero como si fuera un hijo, porque al ándale. hijo hay que procurarlo, hay que alimentarlo, ¿sí? Hay que hacerlo crecer de forma bien, ¿no? Con atenciones. Y es lo mismo que merece la empresa, de alguna manera, para que pueda desarrollarse en un ámbito económico adecuado y correcto. Pero ahora que mencionabas precios de transferencia, partes relacionadas, ¿qué tan importante es señalar esto en las actas de asamblea ordinarias? Porque resulta que tú eres el dueño del inmueble en donde se desarrolla esta actividad económica, en la negociación.
pero pues nadie se acordó. Es más, no haces tu acta de asamblea, como para mencionar que tú eres el dueño y vas a facilitar el inmueble, pero tienes la declaración anual en puerta, en donde ahora viene ahí un cuadro, un recuadro, en donde te preguntan que si tienes partes relacionadas. Y como el contador tampoco está involucrado, pues simplemente dice, no, cuando en realidad está recibiendo la empresa una facilidad por parte del socio accionista para poder ocupar un inmueble, ¿sí? Y no se mencionó en la asamblea anual ordinaria. Esto como tantas otras cosas, ¿no? Sergio, es tan importante el tema del que estamos platicando, que en realidad el no tener el acta de asamblea pone entredicho toda la participación de las utilidades, porque ¿de dónde o cómo te remuneraste? A ver, tú eres formas parte de la administración o eres el socio, pero ¿cómo obtuviste un ingreso si no están aprobados los estados financieros, si no hay una asamblea en donde se dio a conocer que había utilidades? Mi pregunta vuelve a ser, ¿cómo te estás retribuyendo? ¿O por préstamos? Claro. Porque no puedes tener dividendos si no hay un documento que te diga cuánto fue después de fondo de reserva legal, después de PTU, después de todas tus obligaciones. ¿Cuál es la cantidad líquida que queda para repartirse? No la conoces. Claro. ¿Cómo no puedes hablar de que tengo un dividendo? ¿O qué Y, estás haciendo? y ahí nos remitimos entonces al 199, fracción 6 del Código Fiscal de la Federación. Y entonces habla de las retribuciones o monumentos que deben recibir estas personas, ya sea el director general, el representante legal, el comisario, ¿no? Por O supuesto. todos los que conforman este consejo. Y de no hacerlo, entonces caemos en otro tema, maestro, Sí, en el tema de los esquemas reportables. es que aquí estás tocando ya una Sí, armonía, sí, claro, ya el cómo debiéramos estar las empresas, deberían estar las empresas, porque tú dices, una remuneración al administrador y al comisario. Perfecto, yo estoy de acuerdo contigo. Debe ser, primero porque la ley te lo permite, un administrador que participa con su capital, que va a estar más de 8 horas en una empresa. claro, Pues ¿de qué vas a vivir? Pues, y se establece una retribución, pues para que no le estés robando a la empresa con todas sus palabras. Así es. Bueno, pues ya tienes una retribución, un emolumento, un algo. Por otra parte, ganas también como socio. Bueno, no sabes si vas a ganar o perder. Esperemos que cada año pero haya mientras estás tal vez utilidades. cobrando mensualmente algo como el monumento, Con eso ya por un trabajo que realizas. Lo mismo que el comisario, ¿no? La ley te lo permite. Esto no es elusión, ni evasión, ni nada por el estilo. La ley te lo permite. Claro, siempre y cuando se cumpla con las reglas, ¿no? También hay regulación al respecto, hasta cuánto puedes ganar y bajo qué régimen y qué condiciones, ¿no? Debe haber una retención pero antes que todo eso debe existir un acuerdo de asamblea. Si no existe el acuerdo de asamblea, pues entonces, ¿quién te asignó una retribución? claro. ¿No? Entonces tú solita te estás pagando. Y dijiste esquemas reportables. Tal vez estabas entonces en esquemas reportables y yo te voy a decir algo todavía más fuerte que parece muy común. Si no tienes una forma legal de remunerarte, estás comprando probablemente facturas. Y Más delicado, eso, hoy con la reforma al 19 constitucional de la prisión preventiva oficiosa, todo lo que tenga que ver con falsos comprobantes fiscales, señores, están en un riesgo innecesario. No claro. hay por qué tomar esos riesgos ni por qué tomarlo a la ligera. ¿Estás de Muy, muy acuerdo? delicado porque estamos ya hablando de la criminalización de las sanciones de la autoridad. El Oh, 19 constitucional, pues sí, muy claro, pero al final es esto tan delicado que, bueno, va más allá de lo que tú acabas de mencionar, los esquemas reportables, sí. y que sin duda
considero que aún así este instrumento, reitero, de la Asamblea Ordinaria es tan importante también por el tema del beneficiario controlador, sumado a los libros corporativos y sumado a otros instrumentos más que nos solicitan como las acciones y la identificación del beneficiario y o los beneficiarios controladores. Pero entonces, si no tenemos esta acta de asamblea, maestro, ¿qué podemos hacer? Ya platicamos muy someramente de ciertos elementos que la configuran y los riesgos, pero también si no la tenemos, ¿qué hacemos? Acabas de decir un punto también, mira que hasta escalofrío da. Ay, No tienes las acciones. no, ¿Cuántas no, empresas no las tienen? es que sabes qué pasa, discúlpame que te interrumpa, Sí. pero les preguntas, ¿y tus acciones? Y te contesta el contribuyente, el empresario, no me las dio el notario. No, pues aquí hay que distinguir, salvo tu mejor opinión, el notario nada más da fe de la Constitución y emite los estatutos, no los elabora, No, y menos va a elaborar libros corporativos y acciones. no, los protocoliza, guarda, tiene un registro, un protocolo e Claro, inscribe a la sociedad. Miren, si las acciones no existen, yo nada más les quiero comentar esto. Yo he tenido litigios y por el hecho de que no, la empresa no exhibe o el socio no exhibe las acciones, pues dices, no tienes personalidad. Porque en términos del artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las acciones sirven para acreditar el carácter de socio accionista de una empresa. Si no tienen las acciones, ¿cómo es que te dieron utilidades? Si no tenían las acciones. ¿Cómo es que has firmado contratos y te has ostentado como accionista? ¿Cómo es que ante las autoridades dices que eres el accionista? No tienen las acciones. No, pues entonces las puedo hacer y ponerles fecha retroactiva. Ah, bueno, ese es otro punto. Ahí ya hay una simulación de actos, ahí ya hay algo que a mí no me gusta. claro, Entonces, señores, tan sencillo. Vamos al siguiente paso que dice Sergio. ¿Qué hacemos? Pues igual, tenemos que poner al corriente, tenemos que revisar el tema societario, cuándo te constituiste, si fue ejercicio completo o fue un ejercicio irregular. Por ejemplo, te constituiste en el mes de septiembre. De septiembre a diciembre, pues ya fueron 3 meses, fue un ejercicio irregular, pero bueno, ahí ya debiste haber empezado con tu primer acta de asamblea ordinaria. Si en el tiempo cambiaste socios, por ejemplo, porque sucede mucho, que vas cambiando de socios porque alguien donó sus acciones y se salió, o aumentaste acciones, tiene que haber actas de asamblea ordinarias o extraordinarias según corresponda al hecho. Cada año, cuando menos, debes tener un acta de asamblea ordinaria, cuando menos, punto. Si no la tienes, estamos mal. Ahora, ¿qué hacer si no la tengo? Vamos a convocar a una asamblea, ordinaria y vamos a elaborar un orden del día. Y ese orden del día tiene que ver con discusión de los ejercicios fiscales, si ustedes quieren, del 2000 al 2025, por decir, o los que sean necesarios. La situación relativa a los acuerdos de esos ejercicios. Entonces, puede darse, ahí podemos solucionar todo el tema atrasado y ponerlo al corriente. claro. ¿Cómo? Pues depende de cada quien, qué es lo que traiga la empresa, pero quiero decirles en conclusión que ahí con una asamblea podemos poner al corriente, traer esos ejercicios que no tenemos la información, traerla al corriente y a partir de aquí en adelante llevar nuestra asamblea en orden, cada año cuando menos. Ahí tendríamos que hacer como la memoria de lo que ocurrió en los ejercicios anteriores, precisamente para plasmar en cada punto de la orden del día por ejercicio y llevar a cabo esta compilación en una sola asamblea ordinaria. Sí, el administrador, por ejemplo, tendría que rendir la información financiera de los 5 ejercicios anteriores, ¿no? Con todo lo que esto implique, toda su información,
ponerla a disposición de los socios y accionistas cuando menos con 15 días de anticipación a la celebración de la asamblea ordinaria y, por supuesto, ellos tendrán el derecho de revisar, de objetar, de pedir que se complemente o bien de aprobar y dirán, las cuentas son claras. Y esto por protección también del administrador. ¿Qué pasa si al Claro, administrador le aprueban los números y los datos de hace 3, 4, 5 años de este ejercicio tan solo? claro. No, nadie le podrá reclamar cuando deje de ser el administrador un fraude a la administración, un faltante no aclarado, un desvío de recursos. Ya me aprobaron. O sea, Así son es. tantos los beneficios. Y yo creo que ahorita que estás platicando del administrador, vale la pena mencionar del informe que debe presentar el comisario mismo respecto al desempeño de su actividad en la gestión de este ejercicio. Sí. Y podría yo regresarme nuevamente al monumento que debería recibir este comisario, este administrador, este representante legal o representantes legales Sí, inclusive, sí, y que de no recibirlos, me regreso un poquito nada más, volveríamos a estar en un tema de esquemas reportables, sí, ¿sí? sí. Entonces, siendo así, y ya tú habiendo señalado qué es lo que debemos hacer, ahora nada más platícame, ¿quién es la persona idónea para llevar a cabo este instrumento? ¿Quién lo debe hacer? Bueno, ¿Quién lo debe elaborar? primero, el administrador, su obligación es del administrador hacerlo, ya, con auxilio del contador, con auxilio de quien quiera, será otro tema. Pero la responsabilidad es del administrador, así lo establece 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora, por su parte, el comisario también debe rendir un informe de su función. Recordemos que el comisario tiene una función de vigilancia dentro de la empresa y es quien también debe revisar, 166 de la ley de la que estamos hablando, debe revisar el informe presentado por el representante o administrador. Teniendo esos informes en la mesa y una vez que han sido autorizados, bueno, aquí una pausa. El comisario tiene tantas facultades que puede él por sí mismo revisar o contratar a una firma profesional ¿Mm? o a un experto para que emita un dictamen, un punto de vista, revise la información. Y entonces, y esto es con cargo a la empresa, porque es una función de la empresa. Y entonces él puede decir, en las facultades que me otorga la ley, la información financiera fue revisada por la firma profesional, tal nombre, tal membrete, todo lo que se acostumbra a llevar, y se exhibe al momento de la asamblea y se acabó. No hay mayor problema, estamos al corriente y es lo que más se recomienda. Es decir, el comisario tiene muchas funciones dentro de la sociedad. Claro, y bueno, sin duda el administrador que forma parte fundamental para llevar a cabo la convocatoria, la elaboración, entre comillas, de esta acta de asamblea ordinaria, pues debe también tener el apoyo y o los conocimientos jurídico-corporativos Así, necesarios. claro. Así que no es tanto como la tarea del contador. El contador auxilia, el Mm, contador apoya, proporciona información, pero quien debe llevar a cabo este trabajo realmente es un experto en temas jurídico-corporativos, sí. para que de esta manera pues se haga un instrumento viable y además con los requisitos y con las menciones que llevamos a cabo al inicio de este programa, que sean funcionales para el desempeño de la sociedad en su desarrollo empresarial. Así que, pues no sé si tengas algo más que agregar, mi estimado maestro Andrés Mateos. Pues tardaríamos horas y horas hablando de los temas corporativos. Ya vieron que nos apasiona, ¿no? Sí, sí, Hablar de sí. lo corporativo. Las actas de asamblea no dejen de elaborarlas, pero mi recomendación, aunque parezca un documento de fácil elaboración, tiene sus puntos muy finos, así es que consulten a un experto. Y tan solo les voy a decir un punto fino del cual ustedes seguramente que me darán la razón.
estamos hablando de proporcionar la información financiera. Se exhibe la información financiera por parte del administrador. Se supone que ha sido analizada ya por los socios y vamos a la votación. Y se dice, muchos acostumbran decir, una vez que los socios o accionistas revisaron detalladamente la información financiera, procedieron a emitir su voto, resultando aprobación por unanimidad de todos los presentes. Fíjense muy bien, unanimidad de todos los presentes, quiere decir que también el administrador votó. ¿Cómo puede ser que el administrador vote a favor de él de que está bien su informe? Claro. No, él no debe votar. Ese voto incluso puede traer que esa aprobación se pueda nulificar, claro, porque él debe permanecer sin ningún interés y entonces la votación no sería unánime, sería por mayoría. Exactamente. ¿No? Así es. Nada más es un detallito ahí. Totalmente. No, pues es un punto fino, muy fino como para tomar en cuenta. Así que, pues amigos, yo quiero primero que nada agradecer al maestro Andrés Mateos muchas gracias por haber participado en este programa con este tema tan interesante para todos como es la elaboración, la importancia de las actas de asamblea ordinarias para precisamente llevarlas a cabo en conclusión de este ejercicio fiscal inmediato anterior y que funciona precisamente el llevarlo a cabo durante los primeros 4 meses una vez concluido el ejercicio inmediato anterior. Un tema muy importante, de gran relevancia. Yo creo que debemos atender puntualmente a esto, mis estimados empresarios, para evitar problemas posteriores con la autoridad y problemas tan grandes como lo del beneficiario controlador. Sí. En otro momento igual platicaremos del tema, pero al final, si hoy no lo hacemos, nos veremos involucrados en temas como los que ya mencionamos, hasta del 19 constitucional, y vaya, que sí hay tema que platicar. Yo les agradezco mucho su presencia, como cada semana. No se les olvide compartir este programa, que en realidad trae temas muy interesantes para todos, pero sobre todo puntuales para que podamos atender en nuestras empresas, en el desempeño y día a día de las actividades que realizamos. Maestro, muchísimas gracias nuevamente. Amigos, compartan este programa. No se olviden que cada miércoles estaremos con ustedes en su canal Entre Finanzas e Impuestos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.